Estás viendo Venganza conmigo, y la historia de hoy es de Carolina del Sur. Mi nombre es Cassidy. Tengo 32 años, y esa noche, descubrí que mi propia sangre estaba conspirando para mi destrucción absoluta. Pegué mi cuerpo contra la fría pared del pasillo oscuro, mi mano temblorosa agarrando el teléfono que grababa en silencio cada palabra. El sonido de la risita maliciosa de mi hermana se filtró por la rendija de la puerta del salón, seguido inmediatamente por la aprobación entusiasta de mi madre. Escuché a mi hermana susurrar con aire de suficiencia, mientras todos se lo crean, «Es suficiente, ¿verdad, mamá?» Sin dudarlo, mi madre respondió, «No te preocupes. Nadie cuestiona nunca un escándalo como este». Estaban ocupadas ultimando los últimos detalles de un plan destinado a humillarme delante de todos mis seres queridos en la fiesta de Navidad que tendría lugar el fin de semana. Sentí como si mi corazón estuviera siendo aplastado por una mano invisible cuando escuché la frase más cruel que una madre podría decir para confirmar su traición. Escuché atentamente cómo sus afiladas palabras cortaban el silencio, declarando que después de esta noche, Cole pertenecería a mi hermana, mientras que yo no sería más que una despreciable infiel. Esa única frase mató el último resquicio de afecto que aún sentía por las personas dentro de esa habitación. En lugar de romper a llorar o entrar a gritos como probablemente esperaban, sentí una aterradora sensación de calma que me invadió. Detuve la grabación y escribí un breve mensaje a mi único aliado, diciéndole que el plan estaba oficialmente en marcha. Le di la espalda a las personas que se suponía que debían amarme y me alejé, con los ojos más fríos que la tormenta de invierno que se avecinaba. Porque querían un espectáculo, y yo les iba a dar una obra maestra. Si alguna vez has sentido la punzada de la traición de tus seres más cercanos, por favor, comparte tu historia en los comentarios de abajo. Y no olvides pulsar el botón de suscribirse ahora mismo, porque no vas a creer cómo volví su trampa contra ellas. El origen de esta traición comenzó 2 semanas antes de que la pesadilla se desatara de verdad, cuando mi prometido, Cole, me entregó en secreto una pequeña caja de terciopelo rojo durante una cena privada. Con una expresión seria, me explicó que el anillo de diamantes que contenía era una reliquia familiar increíblemente valiosa y que su anuncio debía hacerse formalmente delante de sus parientes. Cole me indicó que mantuviera el anillo completamente oculto hasta la fiesta de compromiso oficial porque quería que el momento de la revelación fuera absolutamente perfecto, especialmente para su madre tradicional. Comprendiendo el peso de su petición, escondí cuidadosamente la caja de terciopelo bajo un grueso montón de jerseys de invierno en el cajón inferior del armario antiguo de mi dormitorio. Realmente creía que mi espacio personal era lo suficientemente seguro como para proteger algo tan valioso, pero había subestimado gravemente la falta de límites dentro de mi propia familia. Mi hermana, Shelby, siempre ha tenido la terrible costumbre de invadir mi privacidad, tomando mi ropa o accesorios caros sin pedir permiso nunca. Esperó a ver mi coche salir del camino de entrada para ir a trabajar antes de deslizarse silenciosamente en mi habitación con la intención de rebuscar entre mis últimas compras. Shelby se sentía con derecho a mis pertenencias, insistiendo constantemente en que solo ella era adecuada para artículos de diseño de lujo y un estilo de vida fastuoso, a pesar de carecer de los medios económicos para permitirse tal vida, y de negarse sistemáticamente a comprometerse con ningún trabajo estable. Pasó casi 20 minutos revolviendo mi armario y mis cajones, cada vez más irritada al no encontrar un nuevo bolso de diseño para tomar prestado para su noche de fiesta. Su invasiva búsqueda fue finalmente interrumpida cuando sus dedos rozaron el borde duro de la caja de terciopelo escondida bajo capas de jerseys. En lugar de respetar el evidente intento de ocultación y devolver el objeto a su sitio, Shelby sacó inmediatamente la caja a la luz con ávida curiosidad. Abrió la tapa para revelar el anillo de diamantes antiguo, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta del inmenso valor económico y sentimental de lo que yo había estado escondiendo. La reacción apropiada habría sido cerrar la caja y salir de la habitación, pero Shelby nunca ha sido alguien que siga los límites morales. Se deslizó el pesado anillo en su propio dedo y descubrió que le quedaba perfecto. Una sonrisa fría y satisfecha se extendió por su rostro mientras admiraba su reflejo en el espejo de mi tocador. Una oscura y absorbente ola de envidia la invadió porque creía genuinamente que la impresionante joya se veía mucho mejor en su mano de lo que jamás se vería en la mía. Shelby se quedó allí mucho tiempo, convenciéndose de que ella era la que poseía el encanto y la belleza necesarios para convertirse en la esposa de un rico hombre de negocios como Cole.
Se miró al espejo y se dijo a sí misma que yo era demasiado aburrida y rígida para satisfacer a un hombre de su talla durante el resto de su vida. Los celos que habían estado a fuego lento durante años finalmente estallaron, convirtiéndose en una retorcida justificación para el robo y el sabotaje. Contemplando el brillante diamante, Shelby decidió en ese momento que no devolvería el anillo a su escondite, sino que se lo quedaría como primer paso para apoderarse de mi vida. Su razonamiento distorsionado le decía que si yo perdía una reliquia familiar tan importante antes de la fiesta, Cole me vería como descuidada e indigna de la confianza de su familia. Calculó que el escándalo resultante destruiría mi relación, dejando la oportunidad perfecta para que ella interviniera y lo consolara con falsa compasión. Shelby volvió a colocar con cuidado la caja de terciopelo vacía debajo de los jerseys para asegurarse de que no descubriera el robo hasta que fuera demasiado tarde para arreglar nada. Salió de mi habitación con el anillo a buen recaudo en su bolsillo, comprometiéndose plenamente con un camino de destrucción que arruinaría a su propia hermana simplemente para satisfacer su codicia. 3 días después de que el anillo desapareciera misteriosamente del cajón donde lo había escondido, finalmente noté el espacio vacío donde debería haber estado la caja de terciopelo bajo el grueso montón de jerseys de invierno. No grité ni corrí escaleras abajo para acusar a nadie de inmediato porque sabía que sin pruebas concretas, solo me harían dudar de mí misma y creer que lo había perdido. Me obligué a respirar hondo y recordé la pequeña cámara de seguridad que había instalado discretamente en la estantería frente a mi cama meses antes. Me senté en mi escritorio con las manos temblorosas y accedí a las imágenes desde la nube, rezando para que mis sospechas no fueran más que paranoia. El silencio en la habitación se hizo pesado y sofocante mientras el archivo se cargaba en la pantalla de mi portátil, revelando exactamente lo que había temido. Me quedé paralizada por la conmoción cuando el vídeo de alta definición mostró claramente a mi madre, Diane, y a Shelby sentadas cómodamente sobre mi edredón como si la habitación les perteneciera. Las imágenes las mostraban completamente a gusto en mi espacio privado, discutiendo el futuro de mi relación con una frialdad escalofriante. Observé con horror cómo Shelby se inclinaba hacia adelante, con la mirada afilada, y comenzaba a envenenar la mente de mi madre con mentiras sobre mis logros profesionales. No se conformaba con robar el anillo, quería destruir cada aspecto de la vida que tanto me había costado construir. Shelby tejió una historia vil, afirmando que mi reciente ascenso no fue ganado con trabajo duro o largas horas. Miró a mi madre directamente a los ojos y se inventó una aventura entre mi superior y yo, insistiendo en que había obtenido una ventaja injusta. La voz de Shelby en la grabación se volvió venenosa, haciendo que se me revolviera el estómago. ¿De verdad crees que es lo suficientemente inteligente como para conseguir ese trabajo? Se acostó con ese viejo director solo para trepar al puesto de gerente. Esperaba que mi madre me defendiera, o al menos cuestionara una acusación tan vulgar y sin fundamento contra su propia hija. En cambio, Diane simplemente asintió con la cabeza, como si confirmara algo que había querido creer todo el tiempo. Parecía aliviada de tener finalmente una razón para disminuir mi éxito para que no eclipsara a su hija favorita. Diane miró a Shelby con una expresión seria y respondió sin dudar, tienes razón. La familia de Cole es muy prestigiosa. No podemos permitir que una nuera promiscua manche su reputación. Mi corazón se hizo 1.000.000 de pedazos al darme cuenta de que no solo estaban cotilleando. Estaban conspirando activamente para destruir mi compromiso. Los siguientes 20 minutos de metraje las mostraban planeando meticulosamente cómo fabricar pruebas para apoyar su retorcida versión de la realidad. Las escuché discutir el uso de un número de teléfono falso para crear un rastro de mensajes de texto incriminatorios, haciendo parecer que me estaba comunicando con un amante. Incluso hablaron de editar fotos para colocarme en situaciones comprometedoras que nunca habían ocurrido. El nivel de detalle de su plan demostraba que llevaban mucho tiempo pensando en arruinarme. Decidieron que el momento perfecto para detonar esta bomba sería en la próxima fiesta de Navidad, cuando todos los parientes y socios de Cole estuvieran presentes para presenciar mi humillación. Shelby sonrió maliciosamente a la cámara y dio el golpe final. Esta noche, les mostraré a todos su verdadera cara para que Cole se dé cuenta finalmente de quien lo merece de verdad. Me senté en la penumbra de mi dormitorio, dejando que el vídeo se repitiera una y otra vez mientras un frío entumecimiento se extendía por mis venas. Planeaban pintarme como una infiel y una farsante delante del hombre que amaba solo para arrebatármelo. Esta traición iba mucho más allá de una joya robada.
Intentaban robarme mi dignidad y mi futuro. Me di cuenta de que llorar por esta traición no resolvería nada y que si quería sobrevivir, tenía que ser más lista que ellas. Guardé el archivo de vídeo en 3 lugares seguros y separados porque esta grabación ya no era solo un descubrimiento desgarrador. Era un arma. Querían ejecutar públicamente mi reputación, pero no tenían ni idea de que me acababan de entregar el arma. Una semana antes de que la extravagante fiesta de Navidad estuviera programada para tener lugar en la finca familiar, sabía que no podía luchar esta batalla sola contra mi propia madre y hermana. Copié cuidadosamente el archivo de vídeo incriminatorio de mi portátil a una unidad USB segura para asegurar que la prueba original permaneciera a salvo de cualquier manipulación digital o borrado repentino. Conduje directamente a la residencia de la tía Marta, que es la hermana menor de mi padre y posiblemente la mujer más poderosa y justa de todo nuestro linaje familiar extendido. Marta siempre ha ocupado una posición de inmenso respeto en la sociedad de Charleston porque valora la integridad y el honor por encima de todo, lo que la convertía en la única persona que podría validar mi historia contra las manipulaciones de mi madre. Entré en su estudio con el peso del mundo sobre mis hombros, sabiendo que si no me creía, estaría completamente aislada en la tormenta que se avecinaba. Me senté frente a ella y conecté la unidad a su ordenador, con las manos temblando ligeramente mientras me preparaba para exponer la maldad que se había enquistado en nuestra familia durante tanto tiempo. Necesitaba que viera la verdad con sus propios ojos antes de que los rumores empezaran a extenderse. Así que, respiré hondo para calmar mis nervios antes de empujar el portátil hacia ella. Coloqué la unidad USB plateada sobre la pulida mesa de caoba y hablé con una voz cargada de emoción contenida. Tía Marta, necesito que veas este metraje porque así es exactamente como mi madre y mi hermana me tratan cuando nadie más está mirando. La habitación se sumió en un pesado silencio mientras se reproducía el vídeo, y observé cómo la expresión de su rostro cambiaba de la confusión al horror absoluto mientras escuchaba a Shelby y Diane tramar mi destrucción. Se quedó inmóvil durante varios minutos después de que la pantalla se pusiera en negro, procesando las viles cosas que se habían dicho sobre su sobrina y la traición a la hospitalidad de su hermano. La conmoción se transformó rápidamente en una furia justiciera que parecía irradiar de todo su ser al darse cuenta de la profundidad de su depravación. Marta golpeó la mesa con tal fuerza que las tazas de té tintinearon después de que terminara de ver el vídeo. Esas personas despreciables se atrevieron a tramar un truco tan sucio e inmoral bajo el mismo techo de la casa de mi propio hermano. Inmediatamente declaró que no les permitiría salirse con la suya y destruir mi reputación solo para satisfacer los celos y la codicia de Shelby. Pasamos la siguiente hora formulando un contraataque detallado que volvería su propia trampa contra ellas de la manera más pública posible. Marta se encargó de la estrategia de la lista de invitados, prometiendo asegurarse de que las figuras más influyentes de la sociedad de Charleston asistieran a la fiesta, para servir como testigos creíbles de la verdad. Quería asegurarse de que una vez que se revelara la prueba, ninguna cantidad de mentiras o manipulaciones de mi madre podría reparar su reputación destrozada en esta ciudad. Mi papel en nuestra alianza era encargarme de los aspectos técnicos de la revelación, utilizando mis habilidades profesionales como gestora de eventos para secuestrar la presentación. Sabía que Shelby era una analfabeta tecnológica y que se fiaría por completo del sistema preestablecido sin comprobar los archivos ella misma. Planeaba colarme en la sala de control para cambiar su archivo que contenía las pruebas falsas por el vídeo de mi dormitorio, asegurando que su momento de triunfo se convirtiera instantáneamente en su peor pesadilla. Me di cuenta de que este plan requería una sincronización perfecta porque cualquier vacilación les daría la oportunidad de cortar la corriente antes de que la verdad fuera completamente expuesta. También discutimos si debía o no advertir a Cole sobre lo que iba a pasar, pero tomé la difícil decisión de mantenerlo completamente a oscuras hasta el último momento. Razoné que si Cole sabía de la trama de antemano, su reacción durante la fiesta podría parecer escenificada o controlada, lo que podría darle a Shelby una oportunidad para afirmar que él era parcial. Necesitaba que su conmoción, ira y asco fueran crudos y auténticos para que todos en la habitación supieran sin lugar a dudas que él no estaba involucrado en su plan. Era una apuesta peligrosa dejar que el hombre que amaba entrara en una emboscada. Bat sabía que era la única manera de romper permanentemente los lazos con mi familia tóxica. La reunión concluyó con un pacto solemne entre nosotras, y por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza de que la justicia pudiera realmente hacerse. Marta se levantó y rodeó el escritorio para mirarme a los ojos,
ofreciéndome la validación que había anhelado desesperadamente de una figura materna durante toda mi vida. Cruzó la mesa para agarrar firmemente mis manos temblorosas mientras sus ojos ardían con una feroz determinación. No te preocupes, Cassidy, porque te ayudaré a convertir esta fiesta en una tumba que enterrará su codicia para siempre. Esa tarde, la atmósfera en la mansión se volvió extrañamente sofocante, mientras las nubes grises del exterior señalaban una tormenta de invierno que se avecinaba y que reflejaba la tensión que se acumulaba dentro de los muros. El delicado equilibrio de la casa se vio sumido en un caos inmediato cuando Cole llegó a la finca mucho antes de lo que habíamos previsto, acompañado por la señora Roberts, su madre, una mujer conocida en todo Charleston por su rígida adherencia a los valores tradicionales y al honor familiar. Su inesperada llegada temprana provocó que Diane entrara en un estado de pánico visible porque sabía que la señora Roberts era una mujer increíblemente difícil de complacer y que juzgaría cada detalle de la velada con ojo crítico. Observé desde un rincón de la habitación cómo mi madre ordenaba frenéticamente al personal que puliera la plata, que ya relucía, desesperada por crear una fachada de perfección para la matriarca de la rica familia a la que tan desesperadamente quería impresionar. Shelby no vio la llegada de Cole como un motivo de alarma, sino como una oportunidad de oro para comenzar su seducción antes de que la fiesta comenzara oficialmente. Había elegido llevar un atrevido vestido carmesí de corte muy revelador para una reunión familiar de Navidad, con la clara intención de atraer todas las miradas de la sala hacia su figura. Shelby pasó toda la tarde revoloteando alrededor de Cole como una polilla atraída por una llama, ignorando por completo mi presencia mientras invadía su espacio personal con una serie de gestos sugerentes. Se reía demasiado fuerte de sus comentarios educados y le tocaba constantemente el brazo de una manera que pretendía señalar intimidad a cualquiera que estuviera mirando, especialmente a su madre. Pude ver a Cole moverse incómodo mientras intentaba mantener una distancia educada, pero Shelby era implacable en su persecución porque creía que ya había ganado la partida. Inclinó deliberadamente su cuerpo hacia él mientras sostenía una copa de vino y habló con una voz que goteaba dulzura artificial. Cole, pareces tan agotado por todo tu duro trabajo. Seguramente necesitas una mujer que entienda cómo compartir tu carga en lugar de alguien que solo sabe enterrarse en su carrera, como cierta persona que conocemos. Mientras Shelby trabajaba con Cole, Diane estaba ocupada ejecutando el aspecto social de su plan congraciándose con la señora Roberts. Mi madre siguió a la mujer mayor por el salón, asintiendo con entusiasmo a cada crítica que la señora Roberts hacía sobre la decoración o el catering. Diane estaba jugando un peligroso doble juego porque mientras encantaba a la madre de Cole, también susurraba discretamente a los primeros invitados VIP sobre un escandaloso secreto que estaba a punto de revelarse sobre mi carácter. Quería plantar las semillas de la duda en sus mentes para que, cuando se mostraran las pruebas falsas más tarde, el público ya estuviera predispuesto a creer lo peor de mí. Diane se volvió hacia la señora Roberts con una estudiada expresión de solemnidad y pronunció una frase que me revolvió el estómago por su hipocresía. Por favor, esté tranquila, señora Roberts, porque esta noche nuestra familia demostrará que la honestidad es nuestro valor fundamental, incluso si revelar la verdad resulta ser increíblemente doloroso para nosotros. Decidí que la mejor manera de facilitar su caída era hacerme lo más invisible posible. Durante estas últimas horas de preparación, interpreté a la perfección el papel de la hija sumisa y derrotada, manteniendo la cabeza gacha mientras fingía comprobar los cables de audio y las conexiones de iluminación en un rincón del salón de baile. Mi pasividad las envalentonó, y apenas me dirigieron una mirada mientras asumían que simplemente estaba haciendo el trabajo pesado para asegurar que su momento de gloria transcurriera sin problemas. En realidad, estaba asegurando la conexión entre el proyector y mi portátil para garantizar que nada pudiera interrumpir la señal de vídeo una vez que iniciara la secuencia. La tensión en la sala casi llegó a un punto de ruptura durante una breve interacción entre Shelby y Marta cerca de la entrada del salón de baile. Shelby se pavoneaba por la sala con una confianza tan ciega que chocó torpemente con Marta, casi dejando caer su caro bolso de mano al suelo de mármol. El bolso se abrió por una fracción de segundo, y vi la cara de Shelby palidecer de pánico al darse cuenta de que la caja de terciopelo rojo robada estaba justo encima de sus pertenencias. Cerró el bolso con una velocidad agresiva antes de que Marta pudiera mirar hacia abajo, aterrorizada de que su robo fuera descubierto antes de que pudiera incriminarme. Sin embargo, en lugar de mostrar remordimiento o miedo, recuperó rápidamente la compostura y me miró con furia desde el otro lado de la sala como si él casi
accidente fuera de alguna manera culpa mía. Pasó a mi lado de camino a rellenar su bebida y se inclinó para susurrarme una última burla venenosa al oído. Disfruta de estos últimos y fugaces momentos como prometida de Cole, porque todo va a terminar esta noche, idiot. Cuando el sonido de las copas chocando señaló el inicio oficial de la fiesta, los murmullos de los invitados de élite se desvanecieron gradualmente, dando paso a un silencio expectante. Mientras todas las miradas se volvían hacia el centro de la sala, donde las luces brillaban intensamente, Diane entró en el resplandor con el aplomo de una actriz, agarrando el micrófono como si fuera el último fragmento de su dignidad restante. Escudriñó el mar de rostros con una expresión de dolor cuidadosamente ensayada, diseñada para despertar la simpatía de todas las madres en la sala. Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras se preparaba para la actuación de su vida, una que creía que destruiría mi reputación y elevaría a su hija predilecta al papel de víctima trágica. Diane respiró temblorosamente antes de hablar deliberadamente, fijando la vista en la señora Roberts, que estaba sentada en primera fila con una expresión severa que exigía una perfección absoluta. Diane se llevó el micrófono a los labios y habló con una voz temblorosa que resonó en el gran salón. Le pido disculpas, señora Roberts, y también a usted, Cole. Pero no puedo permitir que este engaño continúe en mi familia ni un momento más. Continuó lamentando su fracaso como madre por haber criado a una hija que había perdido el rumbo, pintando un vívido cuadro de mi supuesta corrupción moral sin nombrar todavía los pecados específicos. Shelby estaba de pie junto al portátil del proyector con una sonrisa triunfante grabada en el rostro. Convencida de que estaba a pocos segundos de asegurar su futuro como esposa de un millonario, me lanzó una mirada llena de pura malicia antes de dejar su dedo suspendido sobre la tecla de entrada, que creía que mostraría los mensajes de texto y las fotos fabricadas de mi supuesta aventura. Shelby pulsó el botón con agresiva confianza, esperando que la pantalla detrás de ella se iluminara con pruebas que obligarían a Cole a abandonarme en el acto. La enorme pantalla parpadeó brevemente antes de iluminar todo el salón de baile, pero en lugar de las imágenes manipuladas que habían preparado, un vídeo en alta definición de mi habitación apareció con un detalle cristalino. Los susurros confusos de la multitud se acallaron al instante al darse cuenta de que estaban presenciando una conversación privada entre la anfitriona y su hija. Diane y Shelby se quedaron heladas en el escenario mientras la imagen de ellas sentadas en mi cama llenaba la pared detrás de ellas. Su postura relajada en el vídeo contrastaba fuertemente con el terror que ahora las atenazaba. El audio de la cámara oculta retumbó a través de los altavoces de alta calidad, transmitiendo su conspiración a cada rincón de la sala con una claridad escalofriante. El público observó en un silencio atónito mientras la versión en vídeo de Shelby se inclinaba hacia adelante y proponía el vil plan de incriminarme por acostarme con mi jefe. El momento más condenatorio siguió cuando el metraje pasó a Shelby rebuscando en mi armario como una ladrona común. La cámara se acercó a su cara mientras descubría la caja de terciopelo rojo, capturando la grotesca transformación de su expresión de la curiosidad a la codicia pura. En el vídeo, se deslizó el anillo de diamantes en el dedo y lo admiró bajo la luz, riendo con una alegría maníaca que hizo que los invitados en el salón de baile jadearan de horror colectivo. Luego, el audio asestó el último clavo en su ataúd cuando la voz de Shelby resonó con una claridad inconfundible. Solo deshazte de Cassidy. Yo me quedaré con Cole y su fortuna será nuestra. El impacto de esa frase fue inmediato y catastrófico, destrozando cualquier credibilidad que mi madre y mi hermana habían intentado construir a lo largo de la noche. Cole miró la pantalla con absoluta repulsión, como si estuviera viendo a un monstruo despojándose de su piel humana para revelar la fealdad que había debajo. Se volvió para mirar a la Shelby real de pie en el escenario, considerándola como una criatura que no podía comprender. La señora Roberts, que había permanecido sentada en rígido silencio hasta ese momento, se levantó de repente de su silla con tal fuerza que ésta se volcó hacia atrás en el suelo. Su rostro se enrojeció profundamente con una mezcla de humillación ajena y furia incontrolable ante el engaño que se desarrollaba ante sus ojos. Como mujer que valoraba el honor por encima de todo, ver a su hijo reducido a nada más que un objetivo financiero era un insulto que no podía tolerar. Miró hacia el escenario donde Diane temblaba de miedo y desató su ira con una voz que tronó sobre los susurros de la multitud. Apaga ese vídeo asqueroso inmediatamente y explícame exactamente qué demonios está pasando aquí. 10 minutos después del caos, cuando el vídeo terminó y la pantalla se fue apagando lentamente, la sala que había sido destinada a celebrar una fiesta de Navidad se transformó en un tribunal improvisado.
donde la élite social de Charleston se convirtió en juez y jurado. El silencio atónito que inicialmente cubrió el espacio fue rápidamente reemplazado por una tensión palpable a medida que los invitados comenzaban a comprender la magnitud total de la traición que acababan de presenciar. La señora Roberts no esperó ninguna explicación porque la evidencia ya era innegable, y avanzó con un propósito aterrador, haciendo que la multitud se apartara instintivamente ante ella como el mar rojo. Se detuvo directamente frente a Shelby, que temblaba en su vestido rojo como una hoja atrapada en una violenta tormenta, incapaz de articular una sola palabra coherente en su propia defensa. La señora Roberts levantó la mano y abofeteó a Shelby en la cara. El sonido agudo resonó en el silencioso salón como un trueno, señalando oficialmente el fin de la posición social de Shelby. La fuerza de la bofetada hizo que Shelby tropezara hacia atrás, con la mano agarrando su mejilla ardiente mientras miraba a la matriarca con absoluta incredulidad ante lo catastróficamente que había fallado su plan. La señora Roberts la miró con puro desprecio, ya no viendo a una posible nuera, sino a algo sucio pegado a la suela de su zapato. Señaló con un dedo perfectamente cuidado la cara de Shelby y emitió un veredicto que perseguiría a mi hermana, por el resto de su vida en esta ciudad. La señora Roberts habló con una voz tan afilada como una cuchilla cortando el aire. Criatura desvergonzada. Alguien de tan baja calaña no merece poner un pie dentro de mi casa, ni siquiera si te contrataran como jardinera. Cole dio un paso adelante inmediatamente después de su madre, su rostro despojado de todo rastro de la calidez que una vez conocí, reemplazado por una fría furia dirigida directamente a la mujer que había intentado robar su futuro. No levantó la voz, pero su sola presencia fue suficiente para hacer que Shelby retrocediera mientras extendía su mano hacia su bolso de diseño. Le ordenó que abriera el bolso de inmediato, y cuando sus dedos temblorosos forcejearon con el cierre, Cole se lo arrebató de las manos para reclamar lo que le pertenecía. Sacó la caja de terciopelo rojo de las profundidades de su bolso, la abrió brevemente para confirmar que el anillo de diamantes estaba a salvo, y luego la cerró de golpe con una finalidad que resonó en toda la sala. Cole miró a Shelby sin una pizca de piedad, solo un profundo y persistente asco por la codicia que había mostrado. Cole apretó la caja del anillo y le lanzó su última advertencia en un tono que le heló la sangre en las venas. No dejes que vuelva a ver tu cara cerca de mi vida o de la de Cassidy nunca más. Sus reputaciones se derrumbaron en tiempo real mientras las figuras más poderosas de Charleston daban la espalda, en silencio a mi madre y a mi hermana. Vi a socios de negocios de toda la vida mirar sus teléfonos para cancelar tratos mientras las damas de sociedad, que una vez bebieron el champán de Diane ahora la miraban con abierto desprecio. Diane intentó agarrar el brazo de un rico inversor para insistir en que todo era un malentendido, pero él se la sacudió como si su contacto fuera contagioso y caminó directamente hacia la salida. La comprensión de que se había convertido en una paria social se fue asentando lentamente, y Diane escudriñó la sala con ojos salvajes y desesperados, buscando a alguien que todavía estuviera dispuesto a reconocer su existencia. Sabía que este era mi momento para cortar la última atadura que me unía a este ciclo tóxico de abuso y manipulación. Desabroché lentamente la delgada pulsera de plata que mi madre me había regalado en mi 18º cumpleaños, el único regalo que me había dado que no fuera un insulto. El metal se sentía frío contra mi piel, muy parecido a la relación que había soportado durante 32 años, y quitármela fue como deshacerme de un pesado grillete. Caminé hasta la mesa donde Diane estaba de pie en medio de las ruinas de su ambición y coloqué suavemente la pulsera sobre el mantel blanco. Miré directamente a los ojos llenos de lágrimas de la mujer que me dio a luz y pronuncié mis últimas palabras. Querías honor. Ahora toda la ciudad sabe exactamente cuánto vale tu honor. No esperé su respuesta porque no quedaba nada que pudiera reparar lo que había destruido. Me alejé de las figuras sollozantes de mi madre y mi hermana, tomé la mano de Cole por un lado y el brazo de la tía Marta por el otro, y juntos caminamos hacia las grandes puertas dobles de la mansión, unidos mientras dejábamos atrás la oscuridad. El llanto de Diane se hizo más fuerte a medida que la realidad de su aislamiento se asentaba por completo, pero no miré hacia atrás ni una sola vez. Salí a la fresca noche de Charleston, dejando atrás el esplendor putrefacto de la finca. Y por primera vez en mi vida, me sentí completa y absolutamente libre. Han pasado 6 meses desde esa noche fatídica en que la verdad fue revelada en la pantalla durante la ceremonia, y mi vida ha cambiado de una manera tan hermosa que apenas puedo reconocerla. Me casé oficialmente con Cole en una ceremonia privada y profundamente íntima en las ondulantes colinas de
La Toscana, Italia. Lejos de los susurros tóxicos de la élite social de Charleston, intercambiamos nuestros votos bajo el sol dorado de la tarde con solo nuestros amigos más cercanos y la tía Marta presentes, asegurando que nuestro día especial estuviera definido por el amor genuino en lugar de obligaciones sociales vacías. La paz que siento ahora se ve amplificada por mi éxito profesional, ya que finalmente he abierto mi propia empresa de planificación de eventos, que se ha convertido rápidamente en una de las agencias más solicitadas de la ciudad. Ya no tengo que ocultar mis talentos ni temer que mi madre se lleve el crédito por mi trabajo duro, porque cada logro que alcanzo ahora me pertenece por completo. El destino de quienes intentaron destruirme ha sido mucho menos amable, sirviendo como un duro recordatorio de que las acciones inevitablemente conllevan consecuencias. Shelby ahora se enfrenta a una importante demanda por difamación y robo, ya que la señora Roberts se negó a dejar que el insulto a su familia quedara impune. Mi hermana se vio obligada a vender su vestuario de diseño y ahora trabaja como camarera en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad solo para poder hacer frente a sus crecientes deudas legales. Ha sido permanentemente incluida en la lista negra de todos los eventos de la alta sociedad de Charleston, y las mismas personas a las que una vez intentó impresionar ahora se niegan incluso a mirarla a los ojos si casualmente les sirve la mesa. Verse obligada a servir café a las mujeres de las que una vez se burló la ha humillado de una manera que ninguna reprimenda podría haber logrado. Mi padre finalmente despertó a la realidad de la mujer con la que había estado viviendo durante décadas y tomó la decisión de separarse formalmente de Diane poco después de que estallara el escándalo de la fiesta. Se mudó a un tranquilo apartamento en la ciudad para recuperar su paz, dejando a Diane completamente sola en la extensa finca familiar que una vez atesoró por encima de todo. Ahora vive una existencia solitaria en esa casa enorme y fría, ya que los parientes han cortado todo contacto para evitar ser asociados con su desgracia. La fortuna familiar que tan desesperadamente intentó proteger se ha agotado por los honorarios legales y la pérdida de socios comerciales, dejándola rodeada de muebles caros pero sin suficiente dinero para pagar las facturas de la calefacción. Ayer por la tarde, mientras revisaba los contratos para una próxima gala benéfica, mi teléfono vibró con una notificación de un número desconocido. Abrí el mensaje y encontré un largo y divagante muro de texto de Diane, que había conseguido un teléfono desechable después de que yo bloqueara su número principal hace meses. Comenzó con súplicas llorosas de perdón, afirmando que extrañaba a su hija y quería remendar nuestra familia rota. Sin embargo, al desplazarme hasta el final del mensaje, su verdadero motivo se reveló en una petición de ayuda financiera para poder conservar la casa. No se arrepentía de lo que me había hecho, solo de que sus acciones le hubieran costado el cómodo estilo de vida al que se sentía con derecho. Miré la pantalla durante un largo momento, sin sentir nada más que una lejana sensación de lástima por una mujer que todavía no entendía el significado del amor. No escribí una respuesta porque sabía que cualquier contestación solo le daría otra oportunidad para manipularme. Pulsé el botón de bloquear sin dudar ni un segundo y eliminé la conversación, borrando eficazmente su último intento de arrastrarme de nuevo a su oscuridad. La boda en Italia fue verdaderamente el día más feliz de mi vida porque marcó el comienzo de un futuro en él, que soy valorada por quien soy. Cole y yo pasamos 2 semanas viajando por los viñedos, celebrando nuestra libertad del drama que nos había perseguido durante tanto tiempo. Cuando volvimos a casa, el lanzamiento de mi empresa fue recibido con un apoyo abrumador de la comunidad, demostrando que la integridad vale más que cualquier herencia. Mis clientes valoran mi transparencia y dedicación, cualidades que luché por preservar a pesar del entorno en el que me crié. En cuanto a Shelby, su caída en desgracia se ha convertido en una historia con moraleja que se susurra en los clubes de campo a los que ya no puede entrar. Un conocido común me contó que intentó asistir a un evento benéfico público el mes pasado, solo para ser escoltada discretamente por la seguridad antes de que llegara al bar. La imagen de ella siendo expulsada del mundo que una vez anheló dominar contrasta fuertemente con la arrogancia que mostró en aquel escenario. Está aprendiendo por las malas que el carácter es la única moneda que importa cuando el dinero se acaba. El aislamiento de Diane puede ser el castigo más apropiado de todos porque pasó toda su vida preocupándose más por la percepción pública que por la conexión humana. Ahora que la opinión pública se ha vuelto en su contra, no le queda nada a lo que aferrarse excepto los ecos de sus propias malas decisiones. Vaga por los pasillos vacíos de una mansión que ahora se erige como un monumento a su codicia, probablemente preguntándose dónde salió todo mal sin mirarse nunca en el espejo.